Buenos días a todos. Muchas gracias por dedicar vuestro poco tiempo con todo lo que hay en estos días de confinamiento, ¿no? Para estas cosillas. Y bueno, soy Pedro Villanueva, me presento, soy uno de los cofundadores de Día de la Romanidad. Y bueno, muchos de los que estáis por ahí, por los que veo, pues comparto cantidad de cosas con vosotros y soy amigo, digámoslo así. Así que estoy como en casa y encantado. Sin más, no voy a alargarme porque los importantes son los ponentes, los que vienen ahora, los expertos, que nos van a hablar sobre una temática muy interesante, la influencia de la gastronomía romana en nuestros días y demás. Y nada, sin más, os voy a presentar al primero de los ponentes, que es León Arsenal, escritor, divulgador y, bueno, aparte cofundador, y es el ideólogo de todo lo que va relacionado con Día de la Romanidad y vamos, no deja indiferente. León no deja indiferente a nadie, siempre me gusta decirlo. Es una persona bueno, cuando comparte algo llega muy bien, llega directo y es importante a la hora de divulgar. Así que sin más, León, te doy paso y muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos los que, bueno, están aquí hoy presentes y sobre todo también muchas gracias a todos los que lo verán después a través del canal de YouTube. En realidad hoy, más que como ponente, pues voy a procurar intervenir poco, cosa que me costará, claro, siendo como soy. Estoy como moderador de esta mesa acerca de la herencia romana en nuestra gastronomía. Y para ello tenemos aquí a tres especialistas a los cuales, bueno, para abrir el debate les seguía haciendo una pregunta, pero ahora simplemente les menciono y ya diré sus quilates según les haga las preguntas, que son Hipólito Sanchís, Manuel León Béjar y Manuel Martínez. Los tres nos van a llevar a través de nuestra herencia, la herencia que ha dejado los romanos en nuestra gastronomía. Yo quisiera, para centrar el debate, hablar de que podíamos hablar, simplemente es una clasificación hecha para este debate, de la influencia tanto en los productos, es decir, el aceite, el vino, tal, que se expandieron gracias a los romanos, como en los procedimientos y que durante tanto tiempo se han usado y que nos vienen de los romanos o son una evolución, curiosamente, de los romanos, como en la propia gastronomía en sí, en todos los usos gastronómicos y tal, que como bien nos dirá Manuel Martínez, pues es algo más que las recetas, desde luego, no confundamos la gastronomía con simples recetas. Entonces, mi primera pregunta es, bueno, que nos ilustre unos minutos para ir calentando el debate, pues será para Hipólito Sanchís, que es doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor adjunto en la Universidad San Pablo CEU, ha participado en expediciones arqueológicas a Palestina, es también está aquí por esa razón, es también olivarero, vamos a decir que tiene negocios agrícolas y fue colaborador histórico en la concesión de denominación de origen del aceite de oliva de estepa. O sea que tanto por su faceta de historiador como por su faceta de olivarero nos puede hablar un poquito. Tú, en tu opinión o en la opinión que se tiene en la historia, ¿cuál es el peso? ¿Cuál es el peso de lo romano en los productos agrícolas que han sido los tradicionales de España? Pues desde mi punto de vista es absoluto. Desde la base del olivo que todos conocemos, realmente, honradamente no sabría por dónde empezar, porque yo creo que es nuestra base de la comida. Vale que, como antes mencionabas, después tenemos unas aportaciones árabes, pero desde mi punto de vista es absolutamente total. ¿Qué hemos variado? Pues a lo mejor hemos variado la cantidad en, por así decirlo, cuándo comemos y cómo comemos. Pero los productos, aparte de la aportación después con el descubrimiento de América, pues siguen siendo un poco los mismos. Es muy curioso ver cómo, por ejemplo, almazaras para producción de aceite del siglo XIX y principios del XX, muchas veces, cuando ves en yacimientos arqueológicos, cuando ves unos tipos determinados de lo que en Oriente Próximo llaman installation, que es una etiqueta para decir aquí hay algo en el suelo y no sé qué puñetas es, realmente los puedes reconocer como almazaras. Eso es muy curioso. O sea, seguimos produciendo
o hasta hace poco producíamos de una manera similar. Hombre, actualmente hay unas almazaras, especialmente en Andalucía, impresionantes, con unos medios muy modernos. Pero vamos, el peso es, desde mi punto de vista, absoluto. Para evitarnos discusión, porque en fin, ya se sabe cómo son las redes, discusiones absurdas que no llevan a nada, yo me gustaría señalar que cuando digo herencia romana, es verdad que parece probado, o está probado de hecho, que el olivo lo introducen, por ejemplo, los fenicios, pero son los romanos los que convierten a España en una potencia oleícola dentro del Imperio Romano, lo mismo que el vino, lo convierten a España en el exportador de vino por antonomasia, Italia y tal, aunque también introdujeran los fenicios. Lo digo para evitarnos, en fin, discusiones banales con gente que siempre anda buscando la puntita para decir esto no fue así. Pero sobre los procedimientos, bueno, perdón, te he cortado, Hipólito. Sí. Probablemente hay un paralelismo entre lo que hicieron los romanos con Hispania, que es una plantación no exactamente masiva, pero no me extrañaría que fuese similar, de olivo, con todos esos alfares en el Guadalquivir para la producción de ánforas y exportarlos a Roma, que hay un paralelismo con finales del 19 y principios del 20, que ya se empieza a plantar, especialmente en Andalucía, ingentes cantidades de olivo. Es una vuelta a una producción industrial que ya tenían los romanos. Muy bien, pues buen apunte. Es mi opinión. Después me gustaría que me matizaran, los manuales. Acerca de los métodos, procedimientos y tal, pues poca gente está tan cualificada como Manuel León Béjar, que es, vamos, yo ya lo he dicho antes cuando estábamos preparando esto, probablemente es el arqueogastrónomo de referencia español, porque él es arqueólogo y máster en viticultura en climas cálidos, es investigador del Grupo de Investigación Ingeniería y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Cádiz, fue investigador del Grupo de Investigación de la Turdetania la Bética en la Universidad de Sevilla, jefe del Servicio de Gestión Cultural del Monasterio de San Isidro del Campo, director científico del proyecto Bética Columela Flor de Garum, CEO de arqueogastronomía.com, que es un portal sobre la herencia gastronómica romana, y director técnico de Bodegas Majuelo, Denominación de Origen Vinagre de Jerez, porque Manuel, aparte de un erudito en todo este tema, no solamente se queda en el plano teórico investigador, sino que ha aplicado sus investigaciones con mucho éxito a la elaboración de productos de la época grecolatina, tales como el garum o los vinos de la época. Entonces, la pregunta para Manuel es: ¿hasta qué punto conservamos procedimientos, como por ejemplo, quizás nos podrías hablar de cómo las barricas de alcohol vienen en tiempos los romanos, y hasta qué punto incluso algunos procedimientos son simplemente una evolución lógica de algo que iniciaron ya los romanos, porque no deja de ser un refinamiento técnico, pero de una cadena de procesamiento que ya se inició? Entonces, ahí te dejo la pregunta sobre esa parte de la herencia. Sí, bueno, ahí básicamente lo que has definido tú es que yo soy un arqueólico, básicamente, vamos. Está claro. A partir de ahí, claro, son una serie de procesos en el tiempo de préstamos, de interpolaciones, de mejora continua de procesos tecnológicos, y evidentemente todo no parte en Roma. Sí que es verdad que Roma, con el monopolio de determinados productos, como por ejemplo el aceite, y con una extrema fiscalización del comercio libre, ejemplificado por el tema del vino y sobre todo por el garum, lo que genera es un control absoluto sobre el comercio y instaura, con los cambios que hemos comentado antes de cultivo en determinados territorios, se instaura como la primera multinacional agroalimentaria de carácter público del mundo conocido. Eso sí es verdad, ¿no? Generando una reforma de carácter agraria e impositiva fascinante y un nivel económico-comercial brutal. A partir de ahí, en determinados territorios, lo que hace es afinar los sistemas de carácter productivo. Lo comentábamos antes, ¿no? Prácticamente los sistemas de producción de determinados alimentos, ¿vale?, que se pueden transformar, se pueden comerciar con ellos y evidentemente generar un excedente que dé como fruto un intenso comercio. Ese tipo de productos, prácticamente los sistemas productivos no han cambiado desde época Judio-Claudia hasta el siglo XIX, en mayor o menor medida. Y evidentemente los sistemas por así decirlo, de procesado, la maquinaria, llamémoslo así, de procesado, y los sistemas productivos tampoco han cambiado. De hecho, como nota de referencia, la obra principal de Columela, el Tratado de Agricultura,
sea, es declarada de utilidad pública en el siglo XIX. Partiendo de esa base, evidentemente los romanos lo que hacen es recoger toda esa herencia de carácter púnico, de carácter griego, prácticamente vivían casi en el mismo territorio, y esas intensas aportaciones tecnológicas de la Magna Grecia, lo que hicieron fue generar una serie de procesos productivos muy estables, que no solamente abordaban desde la mecanización de determinados productos, como por ejemplo la producción de vino o la producción de aceite, sino hasta la conservación y estabilización. No solamente de determinados productos como el vino y el aceite, como hemos comentado antes, sino que también abarcan una serie de procesos culinarios, ¿vale? Y infieren una tecnología brutal en cocina a productos como el garum y sus derivados, generando ya de por sí productos que tienen una total garantía sanitaria. Es decir, productos como el garum que no tenían ni pudrecinas, ni cadaverinas, ni estaban sometidos a fermentaciones de carácter láctica. Fijaos hasta qué punto se produce, digamos, una mejora en la tecnología culinaria en época romana. Y esa tecnología culinaria, en mayor o menor medida, pues se ha perdido en determinados productos, pero aquellos productos, insisto, que se pueden procesar, que tienen un intercambio comercial y que fueron sacralizados en su día y que no han pedido todavía en nuestras culturas actual judeocristiana o islámica su carácter sagrado, pues siguen evidentemente con esos mismos procesos. Tenemos una herencia muy grande a nivel gastronómico de Roma, y también no solamente lo tenemos en la península, sino también en la otra orilla del estrecho. Estamos realizando pruebas en las cuales vemos que la cocina del Magreb prácticamente tiene muchas concomitancias, tiene muchas analogías y tiene mucha base de cocina romana. Y prácticamente este año vamos a publicar un artículo científico que habla de esas analogías y que habla cómo prácticamente el núcleo fundamental son prácticamente los mismos ingredientes y las mismas técnicas de cocina, sin, evidentemente, contar esas aportaciones de técnicas y productos que vienen de Oriente, no solamente de la cocina griega, sino también de la cocina persa, reflejada en muchos manuales de cocina del siglo XII y XIII islámicos. Entonces podemos decir que la mayor parte de los procesos productivos que tenemos hoy, no solamente a nivel de agricultura, sino también de técnicas de cocina, en buena parte de ellos tienen un trasfondo de carácter de herencia romana. Muy bien, pues precisamente como efectivamente lo gastronómico es un tema más amplio, no nos vamos a quedar en esa vulgarización de que lo gastronómico son las recetas. Para la tercera pata contamos con otro súper especialista, Manuel Martínez Peinado, que es especialista justo en la dieta mediterránea en su conjunto, y además, bueno, que fue de las personas que defendió la declaración de la dieta mediterránea como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Idea que, por cierto, surgió durante una conferencia internacional en Málaga en 2005 llamada Encuentros del Mediterráneo. Él es miembro del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea, y en los proyectos que ahora mismo participa en muchos proyectos, está en un proyecto internacional de creación de la Biblioteca de la Gastronomía Mediterránea. Y para él la pregunta es, Manuel, ¿cuál es el peso de los romanos todavía en nuestra gastronomía, a pesar de que efectivamente se han ido incorporando productos, pero ¿cuál es el peso? ¿Cómo lo definías tú? Siendo acercados todavía más a tu campo de más especialidad, el peso de los romanos en la dieta mediterránea, la famosa dieta mediterránea, que se ha vuelto uno de esos elementos del cual todo hablamos, es la coletilla, y no acabamos de saber mucho los legos de lo que estamos hablando. Bueno, pues, hombre, como ya han ido los anteriores ponentes, Hipólito y Manolo, desgranando un poco, el peso es indiscutible. Justo antes de empezar, estábamos hablando entre nosotros y te decía que yo creo que en nuestra gastronomía, en la gastronomía española, hay tres patas fundamentales, sin tener en cuenta que, bueno, obviamente después de la revolución industrial, hoy día ya tenemos un poco de todo y cocinamos recetas de otros muchos países. Y por supuesto también dejando a un lado el descubrimiento de América, que aporta una serie de productos. Pero centrándonos en términos gastronómicos y respondiendo a tu pregunta, yo creo que Roma es una de las tres grandes patas que tiene la gastronomía en España. En Andalucía indiscutiblemente tenemos estas tres. La árabe, la sefardí
y en primer lugar, antes que todas ellas, está la romana. Si nos fijamos, en términos ya hablando de mi especialidad, ¿no?, de dieta mediterránea, por los romanos, como creo que ha dicho antes precisamente Manolo, son quizá no los que ponen el producto aquí. Aquí ya habría seguramente cereales, ya habría vid, pero desde luego sí que son los que expanden todos los productos y los que empiezan a aplicar recetas de tipo, es que podemos encontrar tantas que no sabría ni por dónde empezar, ¿no? Pienso en fritura, en escabeche, los salazones. Manolo ha comentado el garum, ¿no?, que era una de las salsas más conocidas en el Mediterráneo, ¿no?, y que durante siglos pues, fue la salsa un poco como el equivalente a la salsa de soja japonesa o al ketchup, en términos comerciales, quiero decir, porque había en todas partes, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, siempre que preparo, que es una cosa muy de mi tierra, ¿no?, las gachas, esas preparaciones que provienen del pulse romano, ¿no? Es decir, yo creo que la gastronomía nuestra le debe en origen muchísimo a la gastronomía romana. Si uno se coge, ha comentado Manolo las recetas, por ejemplo, de Reco Quinaria, de Apicio, que él conoce muy bien y además las prepara estupendamente con los productos que tiene. Tú ves las recetas de Apicio y puedes comprobar que todas las recetas de Apicio tienen un espejo en la gastronomía de nuestras abuelas, en la gastronomía de nuestros padres, la que hemos mamado desde pequeños, ¿no? Por lo tanto, esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Yo creo que el peso que tiene, si dividimos en esas tres patas importantes la gastronomía actual, la gastronomía que tenemos, es fundamental. Es la gastronomía primigenia, de la que sí tenemos al menos conocimiento, tanto por fuentes históricas como por... Hipólito nos podrá ahondar un poquito más en esto, y Manolo también, por lo que son las fuentes ya arqueológicas. Es decir, hay tantísimas cosas, tantísimas recetas que las preparamos. Yo, por ejemplo, cuando les preparo a mis hijas las torrijas, siempre me acuerdo de la receta, como digo, una receta espejo, ¿no? Las torrijas, al final yo las hago fritas, pero la receta romana ya estaba ahí, ¿no? El alite dulce. Es decir, muchísimas recetas que hemos comido desde pequeños, que hemos probado y tal, vienen de los romanos, muchísimas. Luego, a lo mejor, pues con el tiempo, lógicamente, han sufrido cambios, las distintas culturas, y en eso consiste la dieta mediterránea, que han interaccionado unas con otras, han ido aportando alimentos, han ido aportando técnicas de cocinado, igual que han aportado técnicas de cultivo y demás, ¿no? Pero en el origen, en la base, siempre está la gastronomía romana, siempre. Muy bien. Pues es el tuétano de nuestra cultura gastronómica. Yo, lanzado esto, ya preferiría un debate libre. Adelante, Hipólito, que tú mismo querías plantear alguna pregunta. Mejor que convertir esto en un peloteo de preguntas y respuestas por parte del presentador. Sí, a mí me gustaría que me contarais sobre el garum. Es decir, el garum yo no paro de leerlo. No me acuerdo si era Marcial o qué poeta, metiéndose con a un enemigo, decía, y su aliento oliendo a garum. Continuamente está en la literatura romana. Entonces me gustaría preguntar dos cosas. ¿Qué es exactamente el garum? Que en principio, bueno, sí, sabemos que es pescado, de alguna manera hay quien dice que sí es macerado, que es... pero me da la impresión de que vosotros lo tenéis muchísimo más controlado. Y después, ¿por qué desaparece? Es decir, ¿por qué a la caída del Imperio Romano el garum no sobrevive en nuestra cocina? Esto Manolo. Manolo es el especialista por antonomasia del garum. Bueno, la verdad que es bastante complejo, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, hasta ahora no hemos podido caracterizar el garum. Y también es verdad que hay un aura de bastante mito y bastante realidad. Eso lo vamos a tratar a partir de la semana que viene, que tengamos abierto ya por fin, porque este confinamiento, entre otras cosas, lo que nos ha traído a los investigadores es un periodo de calma, de paz y de sosiego, para encerrarnos con nuestros libros, con nuestros artículos, para no tener que ir a las excavaciones ni a los laboratorios y quedarnos, ¿no? Entonces, lo que a partir de la semana que viene en arqueogastronomía.com, el primer artículo que vamos a tratar es sobre la caracterización del garum. Estamos haciendo un trabajo del uso del garum. Hasta ahora, evidentemente, se han dado diversas teorías para intentar definir qué es el garum, pero sabemos desde hace prácticamente 1 año y medio para qué se usaba y cómo se usaba. El garum es una salsa, fundamentalmente, no es un aderezo, no es, digamos, un producto que se echara en crudo a las elaboraciones, prácticamente, con posterioridad, para rematar, para rociar
o un alimento que digamos, se echara o se añadiera sin un manipulado intermedio. El garum es una salsa de cocina, prácticamente, y tenía, entre otras funciones, tiene un alto contenido, digamos, de carácter proteico, y es un producto fermentado. Y esa es la diferencia junto con otros productos como pueden ser análogos o similares, que pueden ser, digamos, la muria, que era una especie de subproducto del garum, o la actual colatura de alichi, ¿vale? O el elixir de anchoas, que son productos que son actuales. En el caso de la colatura de alichi tiene una tradición bastante larga, un extracto de salmuera de anchoa, pero era un producto fermentado que se utilizaba en la cocina. Y como ya hemos dicho, se utilizaba no solamente para los platos de pescado. El garum se utilizaba al tener pues, gran cantidad de péptidos, de aminoácidos y generarse a partir de una hidrólisis, pues es un producto que se utilizaba en platos, sobre todo, que tuvieran carne, pescado y verduras de alto contenido en proteínas. A partir de ahí, el garum no se utilizaba directamente en los alimentos, sino que hay una gran cantidad de técnicas de cocina que se desarrollan con el uso y utilización del garum. Normalmente se utilizaba o se hacía una salsa de carácter intermedio, ¿vale? Que se añadía al guiso en un determinado momento, o como tú bien sabes, Manolo, se utilizaba, que lo hemos hablado muchas veces, incluso tú también lo has enseñado, para preparar previamente, ¿vale?, el ingrediente principal de determinados tratados o determinadas recetas, como son maceraciones de carácter previo que solamente iban con garum o con garum aceite o enogarum o vino. A partir de ahí hemos contabilizado prácticamente hasta 100 tipos aproximadamente, 80 tipos distintos de elaboraciones o de salsas intermedias que tenían garum y que se añadían a las elaboraciones, ¿vale? ¿Utilizaba en la mayor parte de los platos este producto? Sí. ¿Eximía en muchas de las elaboraciones de recetas del uso de la sal? También no hacía falta, evidentemente. ¿Por qué? Porque si tú unes garum con otro producto como el vino, aumentas el nivel glicérico de esa salsa, lo emulsionas o lo elaboras a baja temperatura o le añades determinados tipos de productos, tú vas jugando con las características del garum. Entonces prácticamente no te hace falta sal, no te hace falta edulcorante, y una de las virtudes del garum era, si por ejemplo preparas un plato muy sencillo de garum con huevos como ingrediente principal, potencia esa grasa de la yema, ¿vale? Pero si unes en una misma receta, que las hay dentro del recetario de Apicio, sobre todo en el libro cuarto, en el Pandecter, unes varias recetas en las cuales hay un mínimo de 10 ingredientes, que uno es carne, otro es pescado, el garum, si realizas una salsa que ellos ya tenían medida y equilibrada, lo que hace es unir, fusionar, integrar y modular el sabor de todos los ingredientes. Hay distintas recetas en las cuales pues tienen ingredientes tan distintos como coles, morcillas, como caracoles, y lo que generan es una integración de todos los ingredientes. Sí, ¿por qué? Porque tiene un sabor muy potente, salino, íctico, es un sabor también que tiene un toque a hierbas mediterráneas bastante complejo, porque en la producción del garum intervienen gran multitud de hierbas mediterráneas. Y esas hierbas mediterráneas muchas veces fusionan con la base de la mayor parte de los platos que tenemos en la cocina romana. Las bases de la mayor parte de las recetas de cocina romana son bases verdes. Tenemos la menta, tenemos productos como por ejemplo pueden ser la raíz de lirio, el apio salvaje, tenemos el cilantro, que están muy presentes en ese tipo de elaboraciones, y que el garum, muchas de esas especias, también las tiene. Y hay una fusión brutal. Y lo que hace es potenciar el sabor de los alimentos e integrar la mayor parte de los ingredientes que funcionan en esas recetas, ¿no? Raras veces aparece en la parte final de las elaboraciones el garum, siempre en la parte troncal, siempre mediante una ebullición o una preparación de carácter lento, fusionándose e integrándose. Es decir, más que un ketchup, ¿vale?, en la época, o más que una pastilla de caldo convencional, podíamos, ¿qué te digo yo?, compararlo, sobre todo por su precio, características y demás, pues con productos como hoy en día puede ser la trufa negra, que aportan sabor y aroma a los alimentos, potencian, pero no enmascaran, porque el garum tenía la virtud de no enmascarar.
Hay que decir que, y hablamos de gastronomía romana, era un producto que no, su manejo y su uso no era fácil, para nada. Normalmente había que tener cierto grado de profesionalidad a la hora de, por llamarlo de alguna manera, de manejarlo. Y eso es probado sobre todo por la cantidad de técnicas de aplicación que hay en los manuales gastronómicos y en las distintas recetas de producción de garum. No es un procedimiento sencillo. El garum no se podía hacer en la casa, no hay elaboraciones de carácter doméstica, es un producto industrial y es complejo de manejar. Incluso en el libro primero del recetario de Apicius pues hay una serie de técnicas que sirven para modular, para domar, para integrar el sabor del garum en determinado tipo de elaboraciones. Oye, Manolo, me ha parecido muy interesante la segunda pregunta que ha hecho Hipólito también. ¿Por qué crees tú, como especialista en el garum, que dejó de utilizarse, que desapareció? Yo tengo mis teorías, pero preferiría escuchar primero las tuyas. Bueno, en ese sentido todavía no tenemos una respuesta muy clara, no te creas, ¿eh? Sí que es verdad que evidentemente hay distintas, digamos, teorías, ¿vale? Una de ellas es el carácter moral que recibe el garum, ¿no? La mayor parte de los moralistas, pues como pueden ser Plinio, pueden ser Séneca, lo que generan son ataques directos contra lujo en los banquetes, determinadas aptitudes, digamos, que reflejan ostentación. Ellos son los maestros, digamos, un poco de la vuelta a la frugalidad, ¿vale? Y recordemos que están ahí las leyes suntuarias, ¿no? Siempre han castigado ese lujo en las costumbres culinarias, que eso evidentemente con la entrada en época del todo imperial se desdibuja de una manera brutal. ¿Por qué? Porque se necesita una escenografía válida para la representación del poder en la ostentación, y no hablemos del influjo que tenemos en todo esto de la Magna Grecia, ¿no? Que era brutal. Pero Manolo, tenía entendido que el garum, como otros muchos productos de esta naturaleza, ya industrial y demás, sí, también era un producto que tenía distintas gamas, es decir, gamas de mucha más calidad, claro, utilizando atunes, incluso enteros para prepararlo, y sí, luego, sin embargo, otros que solo se hacían con las entrañas del pescado, prácticamente, ¿no? Entonces, eso iría un poco, es por ponerte en el aprieto, ¿eh? Esto lo hago por ponerte en el aprieto, iría sí, un poco en contradicción con el apartado moral, ¿no? Porque probablemente, pues si damos por hecho, aunque fuera de difícil uso y demás, que se producía también a nivel de gente humilde, digamos, o se podía comprar por gente humilde, ahí a lo mejor no estaría entonces la solución a la pregunta, ¿no? Claro, una de las teorías, digamos, es el carácter moral, que luego entroncara con la moral judío-cristiana y que en el imaginario se depreciara este tipo de productos. Y otra, evidentemente, es una cuestión de carácter economicista, ¿no? En ese sentido, tú lo has dicho bastante bien, ¿no? Hay distintas gradaciones. Evidentemente, el garum sociorum, el garum de atún rojo, el garum de primera calidad, el que no solamente se hacía con la carne del atún, eso sí es cierto. Hace falta no solamente tener un producto para la producción del garum que sean solamente tripas y desechos, también hace falta carne. ¿Por qué? Porque en ese sentido se produce un proceso de transformación enzimática y las lisinas, que son los aminoácidos que están presentes en las tripas del pescado, pues lo que hacen es una autólisis y lo que hacen es una degradación de las proteínas, ¿no? Entonces eso es un producto de mayor calidad. Hay otros productos que evidentemente son mucho más baratos en producción, ¿vale? El proceso es igual de complejo, pero que se hace con pequeñas especies, como el garum que se hacía en las factorías de salazones de Málaga a partir sobre todo del siglo III, ¿no? Que son anchoas, boquerones, sardinas, etcétera, etcétera, que también se hacía en el Círculo del Estrecho. Claro, la materia prima para la obtención es igual de caro un boquerón que un desecho de atún. Partimos de la base, pero el proceso en ese sentido es bastante caro. Y después hay subproductos, ¿no? Subproductos como, por ejemplo, podían ser la muria, ¿vale? Podían ser la muria, que cuando empieza a fermentar el garum en esas piletas de salazones, empieza a surgir una especie de salmuera de agua, ¿vale? Que sube hacia arriba. Esa salmuera, dependiendo de la calidad del producto, puede ser de primera, segunda o tercera calidad. Y en muchas de las ánforas aparecen flor muria, es decir, flor de la muria, muria de primera calidad. Ese es un subproducto que sirve para conservar, ¿vale? El garum para potenciar alimentos, pero también tiene una función, digamos, equilibrante, ¿vale? Y después, evidentemente, tenemos, una vez que apartamos la parte líquida, la conserva líquida, ¿vale? De las piletas y exprimimos la masa que queda después de la fermentación
la metemos en un paño de limo, la exprimimos y nos queda, digamos, un residuo sólido. Eso es el ALEC, ¿vale? El ALEC era bastante barato, ¿vale? Esa pasta es lo que creemos que se consumía. Eso no está denominado como garum, se denomina ALEC, ¿vale? ALEC o ALEC. Y ahí, evidentemente, hay distintos usos, no solamente, ¿vale? Para su uso en guisos, como pasta concentrada, carácter alimentario, sino que aparecen muchos manuales, como por ejemplo en la geopónica, aparece que, y muchos tratadistas pues hablan de su uso para curar enfermedades en el ganado y como cataplasma para medicina, con lo cual su uso era bastante barato. A partir de ahí tenemos un universo fascinante, tenemos distintas categorías, ¿vale? Pero llega un momento en el que hay un recorte, por así decirlo, a partir del siglo III o IV de los circuitos comerciales. Roma, evidentemente, no puede mantener su hegemonía de carácter marítimo, ¿vale? A partir del siglo IV. Y una de las teorías es que los circuitos comerciales se atomizan. Empieza a decaer el comercio de garum, que estaba prácticamente concentrado en factorías de salazones concentradas en la zona del Estrecho de Mesina, Mar Negro, en la zona del Estrecho de Gibraltar, y el tráfico y comercialización masivo de garum se corta. A partir de ahí empiezan las producciones de carácter local. Claro, ¿quién puede mantener esas inmensas factorías si no es con una circulación comercial intensa? ¿Vale? Insisto, sobre esto todavía tenemos mucho que estudiar, ¿vale? Pero es uno de los apuntes que hacen ver que el garum solamente se podía mantener ese tipo de productos con una economía de escala que hiciera rentable también en la comercialización de esos subproductos. Porque evidentemente, y nos pasa ahora mismo cuando estamos reproduciendo el garum, muchas veces el garum es un producto que no es barato, la flor de garum que estamos reconstruyendo en la Universidad de Cádiz, y muchas veces sale más lo que es la pasta, el ALEC, que el propio garum, ¿vale? Entonces, esa venta de sus productos, ¿vale?, te llevan a la comercialización final del producto estrella. Si el producto estrella a partir del siglo III o IV no sale, evidentemente no se produce esa comercialización a gran escala, con lo cual se generan producciones de carácter local. Ahí viene el tema de la colatura de Alichi y vienen otros productos de carácter local que no llegan a tener, digamos, ese proceso tecnológico. Teorías iban también por ahí. Una pregunta, permitidme, porque porque hablamos de todo esto, pero y en el tema de, vamos a decir, los animales, y hablo no solamente de los animales de tierra, sino también peces, ¿cuál es la herencia que podemos atribuir a los romanos? Es decir, ¿hay alguna introducción o alguna difusión masiva, por ejemplo, de algún tipo de ganado o de consumo de pescados o tal o cual que venga del tiempo de los romanos, o todo eso estaba ya establecido de antes? Sí. No sé si me ha explicado en mi pregunta. Por ejemplo, no sé, el burro pues llega en una determinada y va entrando por toda España y tal. ¿Traen los romanos algún animal o lo difunden en gran escala y también difunden el consumo de algún tipo de pescados que no existiera antes? Esa es mi pregunta. ¿Qué debemos en cuestión de ese tipo, en esas gastronomías, a los romanos? Yo, si me permitís dar mi opinión, es que los romanos, digo porque te ha ido precisamente a un apartado que solemos hablar mucho cuando en términos de dieta mediterránea, ¿no? Hay que pensar que los romanos eran un pueblo en su origen y casi durante la mayor parte de su historia era un pueblo eminentemente agrícola, agricultor. Es decir, lo que más, por eso decía antes, hablaba de la tríada, ¿no? Los cereales eran el elemento vertebrador de cualquier alimentación. La carne, los romanos, ahora que me corrija Manolo si me equivoco, pero sobre todo en la primera época, monarquía, república, la carne era un bien muy preciado y que se consumía muy poquito en términos generales en la gastronomía, por varias razones. Una, pues porque la carne, normalmente los animales se usaban más como herramientas. Yo necesito un buey para que me tire del arado, no para comerme. Si tengo una vaca, también las vacas tiraban del arado, pero si no, pues le saco leche y hago queso, ¿no? Produzco otros alimentos. De modo que al final, cuando realmente se consumían carnes, era carnes menores de caza. Quizá el cordero puede ser uno de los elementos. Yo quiero recordar uno de los libros de Theodor Mommsen sobre historia de Roma, en la parte de la agricultura que él habla, sobre todo de la cabra, del cordero, como elementos principales, ¿no?, de carne en la gastronomía romana. Pero hay muy poquito porque al final cuando ellos comían carne era cuando había sacrificio, cuando había una fiesta. Que así ha sido, si me permites también, en nuestra propia cultura hasta hace muy poquito.
Pero yo, por ejemplo, si me permites, porque creo, y por dar paso a Hipólito, que vamos, creo recordar que fuiste tú el que me contó que en las excavaciones que se hacen en la zona de Castilla-La Mancha, se encuentran, Hipólito, corrígeme, se encuentran huesos de cerdo. Quiere decir que había una tradición tal de cerdo que ni siquiera la islamización lo hizo desaparecer. Así que sin duda debió haber una extensión masiva por la península de ese tipo de ganado. Sí, sí, Y debió ser, entonces, o lo atribuimos a los visigodos, o lo atribuimos a los romanos, o a alguna etapa previa. Esa era mi pregunta un poco. Bien, yo creo que es difícil de precisar tu pregunta. Bueno, claro, sí es cierto, claro, desde mi punto de vista es difícil porque no recuerdo, estoy dándole vueltas y no recuerdo ningún animal exactamente que introdujeran los romanos. El tema del cerdo en época islámica en la meseta es un tema muy divertido porque, por lo que tengo leído, aparecen restos de cerdo en todo tipo de aldeas y caseríos de época islámica, pero no en ciudades, que es una cosa muy curiosa. Habría una tradición muy fuerte. Hay un antropólogo americano que localizó en el Magreb, en los años 50, pueblos bereberes en el Atlas que a escondidas criaban cerdo. Entonces eso, probablemente la tradición venga de allí. Pero no está muy claro. A mí una cosa que me impresionaba en los grandes banquetes en Roma, cómo tenían piscinas donde criaban todo tipo de peces, y entonces una de sus diversiones consistía en decir, bueno, quiero este pez. Cogían este pez, veían cómo se asfixiaba y después se lo cocinaban. Creo recordar que era así, ¿no? Corregidme. Bueno, pues respondamos brevemente y yo creo que ya, como vamos acercando a -20, vamos a abrir también a los amigos que han venido como invitados si quieren hacer alguna pregunta. Pero supongo que también, por ejemplo, yo creo haber leído que los romanos eran grandes. Insisto, claro, es que cuando uno lee los libros divulgativos tiene el problema de que dicen los romanos eran, pero dicen, ¿los romanos de qué época? Claro, porque los romanos abarcan un tiempo, pero que por ejemplo eran grandes consumidores de lampreas, cosa que sin embargo actualmente es algo pues muy marginal en nuestra culinaria, por eso que quizás sea lo que ha dicho Manuel León, de que hay productos que o tienes un gran circuito comercial o no son quizás viables. Bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, en los pescados favoritos, por decir, la especie favorita de los romanos, independientemente de aquellos que utilizaban para la comercialización de salsas y demás, para la producción de salsa, había algunos que incluso el recetario romano los mimaba de manera especial, ¿no? Porque generaban, por así decirlo, elaboraciones bastante exquisitas solamente para ese tipo de especies, ¿no? De especies, como pueden ser la anguila, ¿vale? El besugo, también, la liebre de mar, ¿vale? El pepino de mar, y se generaban, pues, digamos, salsas intermedias que eran bastante costosas para este tipo de productos, ¿no? Y ya se consumían este tipo de especies en aquella época, además con una enorme predilección, ¿no? También los túnidos, o sea, incluso, por ejemplo, algunas especies que no son muy consumidas, pero que son muy apreciadas gastronómicamente por el sur, que son una especie de túnido pequeño, como es la sarda, ¿vale? Y no hace especial incidencia en los escómbridos, la caballa, que era destinada preferentemente por su potencia y su sabor, y la sardina, para su uso en la producción de conservas líquidas, de salazones. Pero esas especies que he mencionado son las que en la gastronomía romana, digamos, aparecen en elaboraciones culinarias un poco más complejas. Bueno, pues todos los invitados tienen micrófono cerrado. Si alguno quiere hacer una pregunta, pues lo comunica o lo puede comunicar por el chat. Yo mientras alguien se anima, quiero hacer otra pregunta porque siempre me ha intrigado. A nosotros, o sea, otro gran difusor de cultura fue... ¿Quieres hablar, Federico? Federico, ¿quieres preguntar? Activa el micrófono. Sí, me gustaría plantear tratar de repetir un poco y volver a la cuestión que se ha quedado un poquito por encima, y es la desaparición de un
del consumo de un producto de masas como era el garum y volver sobre las causas que lo provocaron. ¿Realmente no sería que hacer un producto globalizado y caer, como tú has dicho, ese comercio a escala, venirse abajo, directamente se convierte en un producto inviable de producir económicamente? La pregunta va para Manuel. No me he enterado, pues, la última parte. Sí, al ser el garum un producto global, a nivel, pues eso que se podía producir, por ejemplo, en el estrecho de Gibraltar y consumirse en Siria, por ejemplo, y venirse abajo con la caída de las estructuras comerciales del Imperio Romano, sobre todo en la parte occidental, venirse abajo, ¿no sería sencillamente que dejó de convertirse en un producto rentable en ese marco económico? Sí, claro. Evidentemente, es lo que estábamos hablando antes, que llega un momento en el que los circuitos comerciales se acortan y evidentemente se empiezan a generar producciones locales de mayor o menor calidad, pero no tenemos esa comercialización, digamos, a gran escala que había antes de un producto cuidado, como puede ser el Garum sociorum, o el garum de especies pequeñas, como pueden ser de las factorías de la bahía de Nápoles, ¿no? Que también hemos estudiado la producción de garum en Pompeya. Entonces, ese abandono de los grandes circuitos comerciales hace que se empobrezca el producto, que no sea rentable y que empiecen a pulular por el Mediterráneo producciones de carácter local. Evidentemente ya no hay grandes fortunas que demanden ese tipo de productos y las inversiones, entre comillas, grandes almadrabas, pues de grandes túnidos ya no se pueden soportar. ¿Y esto es extensible también a Oriente? En Oriente continúa la tradición. Tenemos varias preguntas. La tradición oriental de producción, pero sí que poco a poco ese tipo de sabores, hay, digamos, por decirlo, llamarlo de alguna manera, Oriente empieza a especializarse y a practicar su endogamia gastronómica y empieza, digamos, una mayor influencia de la cocina islámica, cocina persa, ¿vale? Y a partir de ahí, pues podemos decir que los gustos culinarios cambian y empieza poco a poco a degradarse. Hipólito, Es verdad decir que algo? Sí. en época medieval empiezan a desarrollarse otros tipos de productos fermentados que provienen de la tradición islámica, que entroncan con el garum, como puede ser el almorí, que está presente en recetas del siglo XII y XIII, ¿vale? Y que es una especie de garum islámico. Todo lo que nos ha dicho Manuel me da la impresión que probablemente se pueda resumir en lo siguiente. No, el garum no continuó sencillamente porque era demasiado caro hacerlo en plan doméstico. ¿Puede ser una frase sencilla? No, pero ¿Demasiado costoso? mirad, es que tenemos, abreviemos las respuestas porque es que tenemos varias preguntas, lo digo porque ya que tenemos invitados, si queréis aclarar algo más de esto, si no damos paso a la siguiente pregunta de Pedro, para no establecer diálogos. Pedro, por favor, tu pregunta. Si me permitís, mira, es al hilo de lo que casi me ha respondido ya Manuel León, pero voy a hacer hincapié en ello y para enlazar ya con lo del garum. Mi pregunta es la siguiente. ¿No puede ser que un producto espejo del garum, específicamente lo que hablaste ahora del tema medieval, es decir, un producto que fuese más barato y que cumpliese los mismos cánones que el garum, fuese el que de verdad solapó la propia producción o la propia venta de garum? Es decir, ¿había algún producto comparable al garum? Y entonces... Claro, el tema es el siguiente, lo hemos comentado antes. El garum, evidentemente, esa producción, o sea, para hacer garum necesitamos 21 días, unos 30 días aproximadamente, un producto de primera calidad, desechos de una industria de salazones, ¿vale? De salazones no líquidas, sino salazones sólidas, ¿vale? Que evidentemente era un producto de primera necesidad. Si no tenemos esos canales comerciales, nos podemos quedar, en vez de en el garum, ¿vale? Nos podemos quedar en la muria y seguir haciendo salazones. Es decir, es un producto complejo y costoso. Si no tenemos clientes, si esos circuitos comerciales se cortan, pues nos quedan producciones de carácter local, ¿vale? En zonas pesqueras, de salazones, que son mucho más baratas, como tú estabas comentando antes, y que van sustituyendo al garum. ¿Por qué? Porque ya no hay clientes para el garum, ya no hay un comercio blindado que asegure ese abastecimiento de productos de salazones líquidas. Entonces, pues nos quedamos con producciones locales, producciones más baratas y, evidentemente, con salsamenta, que son las salazones sólidas, ¿vale? Que eso, evidentemente, continúa en mayor o menor medida, pero también continuo.
pero ya no tenemos ese gran comercio auspiciado y protegido por Roma, ni esos grandes comerciantes de esas grandes factorías de salazones del Mediterráneo, sobre todo en la parte central y occidental. Ángel, por favor, tu pregunta. Sí, mira, habéis hablado antes ya de la frugalidad de republicanos, de campesinos republicanos del inicio de la República, ¿no? Y de todos estos hombres clásicos que presumían de su frugalidad, ¿no? Creo haber oído en alguna respuesta que esto se debió a contacto, por ejemplo, con la Magna Grecia. ¿Esto es básicamente esto o tiene más aporte, por ejemplo, conquistas de Oriente, de Asia, de Turquía, o por ejemplo, la misma Iberia? ¿Esto también aporta a esta riqueza o ya se puede definir en la Magna Grecia? La Magna Grecia prácticamente es una puerta de entrada, pero hay un influjo oriental bastante importante, está claro. O sea, no olvidemos, tampoco, sí, decía que no olvidemos tampoco la influencia previa. Pensad que la influencia helénica en Roma principalmente les llega a través de los etruscos, que son... Exacto. Entonces ya antes tenían toda esa influencia, pero yo creo que la influencia de la frugalidad, yendo concretamente a tu pregunta, no es algo que precisamente tomaran de los griegos. Yo no diría que fuera así porque hay mucho escrito, Tito Livio hace mucha referencia a todo esto, ¿no? En términos de austeridad como modelo a seguir mucho antes de la influencia helénica e incluso podría decirse que hasta de la influencia etrusca. Que ya es hablar por hablar porque realmente nos metemos en un periodo histórico muy, muy antiguo del que no tenemos realmente suficiente contenido para leer y para aprender, ¿no? Pero si nos fijamos en todos esos términos de austeridad del pueblo romano, no solo en las cuestiones culinarias, sino en las propias leyes que ellos tenían en la primera, ¿no? En la ley de las 12 tablas, sobre cómo manejarse en esos términos, vemos que desde el principio eran muy, muy austeros. La austeridad estaba muy bien vista. Y además es algo que se conserva, curiosamente, tanto en los términos que estamos hablando, que son términos gastronómicos, como en otras cuestiones, muy a lo largo de toda la historia. Y siempre se ve mal en la ostentación. Estoy hablando previamente al imperio, que ha referido bien a la monarquía y a la república. Luego ya con el imperio pues hay esos desmanes, pero que se producen sobre todo a nivel de la alta clase, no a nivel general. A nivel general se sigue considerando la austeridad como algo, como una virtud. Catón, por ejemplo, hace muchísimas alusiones a cultivar tus propias tierras, a no usar esclavos a ser posible, a hacerlo padre e hijo, a no comercializar tus productos, sino usarlos para tu sustento. De modo que yo creo que esto es anterior a la cultura helénica. Ojo, anterior. se nos está olvidando la pimienta. Cierto. Es decir, cuando llega la pimienta a Roma, el mundo cambia. La pimienta solo se puede producir en la India. Y entonces llegaba por un circuito comercial muy provechoso para los navegantes, para los comerciantes romanos. Y en Roma, por lo menos, aunque era cara, todo el mundo tenía su poquito de pimienta que ponerle a sus platos. Y de hecho la pimienta probablemente fue una de las causas por las que nos cuenta Plinio el Viejo que la balanza exterior romana frente a Oriente era negativa. Pues, estaban preguntando cuál era el papel de las especias en la comida romana, pero justo yo creo que ha quedado respondido. Yo tengo dos preguntas, una en concreto para cualquiera de los dos, Manuel, los dos, y es hasta qué punto, que siempre me llama mucho la atención, todos sabemos que Roma también nos llegó en algunos, de cosa curiosa, nos volvió a Hispania gracias a los árabes. O sea, los famosos baños árabes no dejan de ser los baños romanos que encontraron los árabes, que en el desierto lógicamente de eso no estilaban, y los reciclaron y ahora se llaman baños árabes, pero no es más que una reformulación. ¿Hasta qué punto volvieron a entrarnos elementos romanos que a lo mejor habíamos perdido, como pasó con los baños y tal, gracias a los musulmanes? Eso es una pregunta que me gustaría que cualquiera de los dos respondierais. Y luego haré la otra, si no hay ninguna por aquí. Manuel. ¿Quién empieza? ¿Lo contestas tú, Manolo, o yo?
Empieza tú y yo ya... No está dentro muy de mi especialidad eso que has preguntado, León, la verdad. Pero yo creo que efectivamente casi lo has respondido tú. El agua para los pueblos islámicos era un bien muy preciado por su propia procedencia. Luego, lo que encuentran que son unos baños que pueden utilizar y que pueden, pues lógicamente lo rescatan. Es un ejemplo. En cuanto a gastronomía, yo creo, por extrapolarlo hacia el tema en el que estamos, yo creo que pasa 3/4 de lo mismo. Lo hemos dicho al principio. La gastronomía tiene algo muy interesante, que es que unas culturas se nutren siempre de otras. Y al final la receta que yo hago de gazpacho a lo mejor no es la misma que hace el del pueblo de al lado, porque el del pueblo de al lado viene de otra región y utiliza otros ingredientes, o le añade un ingrediente, o varía una cantidad, o algún tratamiento, ¿no? Entonces al final por eso hay 1000 tipos de gazpacho, ¿no? Pues con esto pasa igual, es decir, las diferentes culturas yo creo que siempre la gastronomía permanece. La gastronomía cuando llega a un lugar, al final lo que hace es nutrirse y siempre está viva. Por eso nosotros cuando hablamos en términos de la dieta mediterránea siempre decimos que la dieta mediterránea sigue viva. Y de hecho ahora mismo se está alterando. No sabemos si precisamente para bien, pero se está alterando porque entran productos nuevos, entran fórmulas nuevas. Yo creo que es lo mismo, no sé si responde eso en parte a tu pregunta, Sí. que sucede con la gastronomía en el caso que has planteado, ¿no? De los griegos, también los sefardíes. Al final hay una interacción de culturas y de eso se obtiene el producto final, ¿no? Que también sigue creciendo conforme se van añadiendo otras culturas. Sí, y la segunda pregunta que quería hacer a Hipólito, pero cualquiera de los tres me podéis responder porque los tres lo conocéis. Si partimos del hecho, parece probado, de que los medios de producción determinan las estructuras de la sociedad, ¿hasta qué punto tenemos unas estructuras sociales todavía en el campo? O sea, todavía tenemos un montón de poblaciones que viven del vino o del aceite, o vamos, de productos heredados de los romanos. ¿Hasta qué punto nuestras estructuras sociales, en algunos lugares ya sabemos que todo ha cambiado mucho, pero son no las mismas, sino herederas? Y el heredero puede no parecerse mucho, pero haber un continuo evolutivo que nunca se rompió, que viene de unas estructuras que se crearon sociales y productivas en tiempos romanos, que, insisto, pueden no ser reconocibles, pero que ha sido un continuo que ha ido evolucionando con el tiempo. ¿Hasta qué punto tenemos ese continuo social generado por unos medios de producción que ya se establecieron en tiempos de Roma? Vale. Voy a hacer un tiro al aire, como llaman. Vamos a ver. En una villa romana, normalmente, aunque la dediques al monocultivo, siempre vas a tener una serie de cultivos para autoconsumo. Digamos, estos cultivos para autoconsumo es lo que nos vamos a encontrar todo a lo largo de la Edad Media y prácticamente hasta el XIX, que volvemos en algunos sitios a los monocultivos. Por tanto, yo creo que hay una continuidad en general de cultivos. Ojo, nos llega el arroz en un momento dado que cambia, digamos, la utilización de las zonas, los humedales, por ejemplo, valencianos, y nos llegan todos los elementos de América. Pero fundamentalmente, yo creo que hay una continuidad de cultivo. ¿Hasta qué punto una continuidad social en el campo? Uf, eso ya es... Me encuentro absolutamente imposible de contestar si no es en una conferencia de unas 3 horas. También es interesante el tema de los factores geológicos, climáticos y demás, aparte de las estructuras, porque hay zonas que son, evidentemente, son muy funcionales a nivel agropecuario y independientemente de lo que es el tejido social, pues persisten por la alta funcionalidad y la alta productividad que tienen esos territorios y esos entornos. Está claro. Y permitidme hacer un comentario rápido, que Manuel, corrígeme si no es así, pero en Oriente nos hemos encontrado una cosa. Cuando encontramos un yacimiento arqueológico, cerámica de lujo, esta suele cambiar muy rápido. Pero ¿sabéis la cerámica que no cambia? Es la de cocina. Sí. La de cocina, a la gente le gusta cocinar con ¿cómo se llama? Con el cacharro de la abuela. Nos pasó, por ejemplo, en un yacimiento en el Tel Regev, que está cerca de Haifa, que nos apareció, toda la cerámica de lujo era fenicia, sin embargo, la cerámica de cocina era israelí. Y a partir de ahí, bueno, ¿cómo interpretas qué está pasando ahí? Bien. ¿Y pasa lo mismo aquí, Manuel?
Hombre, sí que es verdad que el uso simbólico y ritual de determinadas preparaciones, pues, digamos, se patentiza en el registro arqueológico. Y lo mismo que nosotros tenemos tendencia a atesorar o a sacar la vajilla de la Cartuja de Manises los domingos y ese tipo de historias, hay determinadas elaboraciones, ¿vale?, que están ligadas a la tradición y que evidentemente tienen una especie, entre comillas, de fossil guías, de cerámica característica de esa tradición. ¿En qué, por ejemplo, recipiente preparas un sopeado, por ejemplo, que es una comida tradicional andaluza? Pues evidentemente en un lebrillo que no tiene ningún tipo de revestimiento porque es muy funcional. En ese caso, en esa época sí que nos hemos encontrado en determinados yacimientos arqueológicos, dentro de contextos de cocina, ya sea en Cádiz y en otros yacimientos arqueológicos, recipientes que tienen una determinada funcionalidad, ¿vale? Entonces ya llega un momento en el que la gastronomía no solamente tiene una dimensión de carácter alimenticio, sino simbólica y ritual. Y está ligada a determinados ingredientes, ¿no? Y hay determinados alimentos, determinados productos que, independientemente de cumplir con una función de carácter alimentario, también cumplen una función simbólica y ritual, como puede ser, por ejemplo, el tema del aceite en determinados ritos, como puede ser, por ejemplo, el tema del vino a la hora de conectar con determinadas divinidades a través de la embriaguez. Y claro, eso necesita un recipiente específico que genere o que sea el mediador de la comunión entre los dioses y el hombre. Y aparecen en ese contexto, o aparecen en contextos rituales, en contextos funerarios o en contextos de cocina. Sabemos, evidentemente, que dentro de la casa romana el paterfamilias era el maestro de ceremonia en el triclinio, pero en época fenopúnica nos estamos encontrando que el centro sobre el que gravita la casa, una de las estancias más acondicionadas y mayor dotadas, es el hogar, la cocina. Si nos damos un paseo por un yacimiento arqueológico de la costa siro-palestina, o si nos vamos, por ejemplo, al yacimiento Gadir, en Cádiz, vemos que el resto de las habitaciones de la casa están acondicionadas, pero hay una logística y un equipamiento de cocina brutal, desde hornos tipo tanur hasta bancos corridos, recipientes, olla, y hay determinado tipo de recipientes que tienen ese uso simbólico ritual en determinados espacios. Tenemos una pregunta más y si alguien más no pone, pues ya casi va a ser para cerrar con la tranquilidad de que como este tema es inagotable, pues podríamos estar 10 horas y tampoco, o sea, no es que nos vayamos a dejar algo en el tintero, es que el tintero sigue lleno. Antes quisiera apuntar que eso que decís continúa. Yo conseguí un cacharro de barro para hacer fabadas y tal y cual que tiene una espiral de metal en la base para que se pueda usar en inducción. Y sin embargo, ahí me hago yo las fabadas. Podría hacérmelo en la olla lenta, pero tengo la tendencia a hacerme en cacharro de barro por ese elemento sentimental, simbólico. Sí, O sea, funciona. No suenen igual en la olla que has dicho que en la otra, ¿eh? La fabada concretamente en barro. Sí. La olla lenta, que es una que tardas horas en hacer las cosas, podría hacer la fabada ahí, pero lo hago en el cacharro de barro, pues porque efectivamente hay un elemento sentimental, simbólico de vinculación con el pasado. Bueno, y la última... Hay una cosa, León, que por ejemplo habías comentado que es muy graciosa a la hora de hacer la fabada, y es que hay pocos saben, solamente eso es una cosa que se reservan los cacharrólogos y demás en todo el mundo de la arqueología, que es que ya prácticamente la cerámica africana de cocina del siglo III ya tenía bandas termodifusoras. Mira tú. ¿Vale? Para que se potenciara la acción del calor y para que las cocciones fueran muchísimo más rápidas. Fíjate tú hasta donde tenemos un desconocimiento de la tecnología culinaria romana, que no solamente se adaptan una serie de técnicas con una serie de productos, préstamos y demás, sino que esa tecnología también está dentro de la cultura material. Y lo mismo que se utilizan determinados elementos antiguos, de cacharros antiguos, como hemos comentado con la cerámica israelita, pues también tenemos innovaciones tecnológicas brutales, como las bandas termodifusoras ya en el siglo III. Eso es curioso. De todas formas, bueno, hay tecnología romana que todavía no podemos repetir, pero eso podría ser buena materia para una de estas jornadas. Y la última pregunta, entonces, a la que vamos a dar paso, es de María Isabel Bofil, que dice que últimamente algunos cocineros, Albert Raurich, están haciendo elaboraciones que pueden contribuir a su surgimiento. Además, un científico ya lo ha desarrollado comercialmente, Flor de Garum, como el extremeño Álvaro Rodríguez, entre otros.
¿creéis posible que su resurgimiento, entiende que quiere decir un resurgimiento masivo? A lo mejor como elemento culinario, sino que ella me puede corregir, pero supongo que se refiere a eso, el tema de que cada vez se despierta más interés por el tema del garum. Supongo y que puede llegar a convertirse su resurgimiento, entiendo, como un elemento popular, como puede ser, por ejemplo, esto es de mi cosecha, no es de María Isabel Bofili, que me corrija si no va por ahí su pregunta, por ejemplo, la salsa de soja, hasta hace unos años desconocida y sin embargo ahora usada masivamente en nuestra cocina. ¿Tú lo crees posible, Manuel? Hombre, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, Álvaro pertenece al equipo nuestro de investigación de la Universidad de Cádiz, de tecnología. Lo que estamos haciendo ahora es un esfuerzo no solamente por reproducir esos platos, esas antiguas recetas, sino por incorporar este tipo de productos a la tecnología culinaria. Y ya hay muchos restaurantes, hay muchos cocineros que están desarrollando ese tipo de productos. Por ejemplo, el Faro de Cádiz ha desarrollado tecnológicamente con el departamento nuestro un menú completo hecho a base de garum. Los hermanos Torres en Madrid y Barcelona en sus restaurantes utilizan flor de garum. El restaurante Espal del Grupo La Raza en Sevilla también lo usa. Y algunos cocineros en la zona de Levante y demás, como Arrels y Camila Ferraro en Sevilla, que ha sido premio Cocinero Revelación en Madrid Fusión este año, también lo están utilizando en sus elaboraciones. Y lo que hemos hecho, evidentemente, no solamente desarrollar este tipo de productos, flor de garum, sino el vinagre de garum, que también se utilizaba en aquella época, que es el aceto garum, que le hemos llamado oxigarum, e incluso nos hemos atrevido a innovar para favorecer esa incorporación del mundo de la tecnología romana a la cocina moderna, haciendo salsas que mezclan vinagre de garum y son Manolo, ha preguntado Maribel, que es que creo haberlo leído, que si tú crees que se comercializará para todos. Y le iba a contestar por ti, que ya está comercializado, porque de hecho... Exacto, eso es lo que estaba comentando, que es que se está haciendo un esfuerzo por incorporarlo a la cocina y ya está comercializado. Entonces, en ese sentido, no solamente hemos desarrollado el garum, sino algunos productos que se obtenían a partir del garum y lo estamos incorporando en cocina. A partir de la semana que viene lo tendremos disponible todo en arqueogastronomía.com y ya hay muchas tiendas especializadas en toda la península y en Italia que ya comercializan este producto. Muchas gracias por el aporte, Manuel. Bueno, pues como estamos sobre la hora ya, solo dar, creo que están todos los micros abiertos, solo dar, en fin, aquí lo dejamos, habiéndonos dejado, como he dicho, todo en el tintero, porque sobre esto se puede hablar horas y horas y horas. Pues solo dar muchas gracias a los que han querido, a nuestros invitados que han querido asistir como oyentes y luego haciendo preguntas, y por supuesto a nuestros tres ponentes, Manuel Martínez Peinado, Manuel León Béjar y Hipólito Sánchez, por haber echado parte de su mañana de confinamiento en esta conferencia, que parece que nos tendremos que acostumbrar en el futuro a estos formatos. Y espero que haya sido instructivo y entretenido para todos, porque una cosa sin lo otro pues hace que el tiempo sea perdido. Así que muchas gracias a los tres por vuestra presencia y esperamos contar aquí en Día de la Romanidad con vosotros en el futuro. Sí, Pedro, unas palabras para cerrar. Gracias a vosotros. Pedro, ¿quieres decir algunas palabras para cerrar el acto? Sí, la verdad que, bueno, interesantísimo el tema y más interesante es el olor que sube por las escaleras a cordero al horno que tengo esperando. Y más que otra cosa, el tema de la fabada, como soy asturiano, me voy a reservar, no voy a ahora abrir un hilo de debate, porque además el moderador, Leo, lo ha llevado muy bien y no ha habido conflictos, pero sí que tendría bastante que decir. Así que nada, muchas gracias a todos y esperemos volver a realizar unas jornadas de este tipo, que son buenísimas. Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias a todos y ya damos por cerrado entonces este acto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.